8 de la mañana con 46 minutos, 8:46 minutos. Saludamos a esta hora a la doctora Soledad Angus, abogada, feminista y magíster en Derecho Constitucional, que nos acompaña ya vía telemática. ¿Cómo está, doctora Angus? Buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Finalmente, por unanimidad, los jueces del Pleno de la Corte Constitucional rechazaron por improcedente la solicitud de la Asamblea de conocer la objeción parcial realizada por el Ejecutivo al proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, y la ha devuelto a la Asamblea Nacional. El tiempo para que la Asamblea se pronuncie sigue corriendo, el tiempo de 30 días, y vence ya este 15 de abril. ¿Qué esperar ahora que ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional y le pasa esta pelota a la Asamblea Nacional nuevamente? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, buenos días a su audiencia. Bien, efectivamente, como lo has llamado, parece que aquí las instituciones se están pasando la pelota, pero nadie se quiere hacer cargo de resolver y lo que tiene que resolver, ¿no? Creo que ha quedado en evidencia que la Corte Constitucional, si bien es un organismo técnico y que me parece que en general ha tenido un trabajo admirable, pues realmente no es ajeno al análisis de lo político, no es ajeno a la coyuntura que está pasando actualmente. Me parece que en estos momentos un pronunciamiento de la Corte Constitucional que era justo y que era pertinente en relación a los límites constitucionales que tiene el Ejecutivo al momento de hacer un veto, no se realizó también por el momento en el que se encuentra el gobierno. Hubiera sido eso un golpe muy grande para el Ejecutivo en estos momentos en el que pareciera que el gobierno está en caída libre. Entonces no se hizo. Me parece a mí que la Corte Constitucional se quedó en la periferia, no entrando a analizar el fondo respecto a al contenido mismo, a los fundamentos del veto, ni tampoco a lo grave que es esto en términos de los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Lo que toca en este momento es que el proyecto regrese a la Asamblea, está, entiendo, ya puesto en el orden del día para ser tratado el día de mañana en la Asamblea, y la Asamblea tendrá que votar para ver si se ratifica en el proyecto tal como salió de la Asamblea o en el veto enviado por el Ejecutivo. Lastimosamente, recordemos que cuando un texto pasa por un veto parcial del Ejecutivo, ya no se necesitan los mismos votos para ratificar el proyecto anterior de la Asamblea, sino que ahora se necesitan 92 votos para ratificar el proyecto anterior. Caso contrario, pasaría por el Ministerio de la Ley el veto parcial enviado por el Ejecutivo, ¿no? Una muestra clara del hiperpresidencialismo autoritario con el que gobierna el presidente Guillermo Lasso. Es decir, todo apunta, doctora Angus, a que la norma que regirá, que se pondrá en vigencia para atender los problemas, la violencia con que sufren las víctimas de violación, va a ser la propuesta del Ejecutivo, porque el presidente ha modificado la gran mayoría de los artículos aprobados por la Asamblea Nacional, y de no haber los votos, y todo pinta que sea así, será la que rija. Así es, el Ejecutivo realizó 61 objeciones, es decir, 61 modificaciones a un proyecto de ley que constaba de 63 artículos, ¿no? Cambió desde la denominación de la norma hasta los considerandos, todo el enfoque y los estándares en los cuales estaba basado ese proyecto de ley. Recordemos que uno de los mandatos de la Corte Constitucional, bajo los cuales tenía que concebirse esta ley, era bajo los más altos estándares de deliberación democrática, con una construcción normativa que venía desde la Defensoría del Pueblo, conjunto con organizaciones de la sociedad civil, y luego en el debate de la Asamblea, donde participamos más de 73 expertos en la construcción de esa norma. Es decir, 10 meses de construcción legislativa fueron tirados abajo en menos de 30 días por parte del Ejecutivo, basado en su criterio personal, y eso no se lo guardó, eso lo puso tal cual dentro de los antecedentes de su veto. Un sesgo personal que marca y cambia todo el debate legislativo previo que ya se había efectuado. Por supuesto que dentro de sus facultades como colegislador, el presidente tenía la posibilidad de, por cuestiones de oportunidad, mejorar los textos con un veto parcial, pero él no solamente o no mejora el texto con un veto parcial, sino que cambia totalmente
la ley, pone otra ley. Entonces hay un abuso evidente del legislativo, del ejecutivo a la figura del veto parcial, porque él cambia totalmente la ley. Si no estaba de acuerdo con la ley de la Asamblea en su totalidad, lo legítimo era haber hecho un veto total. Sin embargo, no lo hace, sabiendo que él cambiando la ley se necesitarían más votos en la Asamblea para volverse a ratificar en el proyecto anterior. Lo curioso es que el Ejecutivo, que en su opinión personal dice no estar de acuerdo con la sentencia que despenaliza aborto por violación, sin embargo se arroga a él la cualidad de ser quien, pese a no estar de acuerdo con esa sentencia, mejor la interpreta y cambia todo el sentido de lo que fue construido por Defensoría del Pueblo, por la Asamblea y las organizaciones de la sociedad civil. Y él, con su secretario jurídico, presentan totalmente otra norma diferente, basada en una supuesta mejor interpretación de la Constitución y de lo resuelto por la Corte. Lo triste es que la Corte Constitucional en esta ocasión no se tomó la molestia, posiblemente ni siquiera de leer el veto, porque es clarísimo que los fundamentos de ese veto, denominado por el presidente veto parcial, tuvieron fundamentos de supuesta inconstitucionalidad del proyecto aprobado por la Asamblea. Pero como ya he dicho, la Corte Constitucional pues se quedó simplemente en la periferia y no analizó el fondo del asunto. Es decir, doctor Angus, la Corte Constitucional podría haber dado otra respuesta que no sea la que ya conocemos, que no es procedente para conocer el tema. Podía haber dado otra respuesta, estaba en condiciones desde el punto de vista constitucional de dar otra respuesta sobre este tema. Bien, el artículo que se refiere a la necesidad del dictamen de la Corte cuando hay un veto por razones de inconstitucionalidad es el artículo 139 de la Constitución. El artículo 139 de la Constitución señala que es necesario este dictamen de la Corte cuando el veto se fundamenta en razones de inconstitucionalidad. El presidente no llamó al veto por inconstitucionalidad, lo llamó veto parcial, pero los fundamentos son de inconstitucionalidad. Dentro de la práctica legislativa siempre es el Ejecutivo el que dice el veto es total, el veto es parcial o el veto es por inconstitucionalidad. Pero ¿qué pasa cuando, como en este caso, el Ejecutivo actúa en fraude de ley y fundamenta en razones de inconstitucionalidad, pero denomina al veto parcial? Existe precedente del año 2001, del entonces Tribunal Constitucional, en el que ya se pronunció, porque el entonces Congreso mandó el veto parcial del Ejecutivo, lo mandó al Tribunal Constitucional en ese entonces, justamente por las mismas razones de este momento, diciendo, señores, Tribunal Constitucional, el Ejecutivo me pasa un veto parcial, pero de la lectura de este veto parcial veo que sus razones son fundamentos de constitucionalidad. Por lo tanto, siendo ustedes el máximo intérprete de la Constitución, pronúnciense ustedes respecto de si tiene razón o no los fundamentos de constitucionalidad planteados por el Ejecutivo. En ese entonces, en el año 2001, el análisis, el Tribunal Constitucional determinó precisamente esto, que el fundamento sí ameritaba un pronunciamiento de este órgano de interpretación constitucional. Ese es un precedente relevante que cabe mencionar, no es vinculante para la actual Corte Constitucional. Sin embargo, sí era una referencia válida. ¿Por qué? Porque los textos constitucionales que se referían al veto parcial y al veto por inconstitucionalidad de ese entonces son exactamente iguales a los textos constitucionales vigentes en estos momentos. Entonces, sí era pertinente. Un dato curioso es que el Tribunal Constitucional de ese entonces, del 2001, que hace este análisis, donde acepta que sí ameritaba una revisión de este órgano constitucional, estaba integrado por uno de los jueces, era el doctor Hernán Salgado, que como sabemos fue uno de los jueces de la Corte Constitucional que salió en esta última reforma de la composición de la Corte. Inclusive, el día de ayer, tuve la oportunidad de leer un análisis del ex juez también, Ramiro Ávila, donde él hace un análisis en el que también señala que era procedente la revisión de la Corte Constitucional
de este proyecto por los fundamentos que el presidente había planteado. ¿Se puede considerar, doctora Angus, posiblemente, posiblemente estamos en un escenario en el que si no hubiera cambiado la composición de la Corte, hubiéramos tenido estos otros dos criterios mucho más vanguardistas o mucho más integrales, si se quiere, posiblemente si hubiera entrado un mayor análisis. Ahora, a mí me parece algo curioso tener en cuenta que cuando la Corte Constitucional recibe esto, pudo haber inadmitido de entrada dar el pronunciamiento. Sin embargo, no inadmitido de entrada, sino que manda a oficiar al presidente de la República para que amplíe sus fundamentos, manda a oficiar a algunas otras entidades, pero no inadmite de entrada. Eso me parece a mí que muestra que había como una predisposición de la Corte a efectuar un análisis. Yo creo, y por eso dije al inicio, que la Corte Constitucional no fue ajena a la lectura de la coyuntura política. Hay un momento hay un escenario actualmente de una debilidad del Ejecutivo por las cosas que están pasando en política nacional. Y yo creo, y me atrevo a decir, que la Corte Constitucional no quiso dar un golpe más al Ejecutivo, porque esto hubiera sido un golpe para el Ejecutivo. Pero en todo caso, ¿usted considera, doctor Angus, para finalizar, que la Corte le queda debiendo a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres en general víctimas de violación? Por supuesto, aquí recordemos que no solamente estamos hablando de una norma, un juego, una estrategia jurídica en abstracto. Aquí estamos hablando de cómo se van a ver afectadas material y concretamente la vida de sobrevivientes de violencia sexual y cómo van a ver ellas restringidos sus derechos. Por supuesto que las organizaciones de mujeres, las abogadas, feministas, constitucionalistas, sabemos todas las acciones, todas las vías que tenemos ya y de hecho acciones de incumplimiento presentadas por lo que está pasando en este debate legislativo. Y vamos a presentar las acciones de inconstitucionalidad si se aprueba el veto del Ejecutivo. Pero eso no implica que en el camino no van a ser precarizadas material y concretamente la vida de cientos y posiblemente miles de niñas, adolescentes, mujeres, personas con capacidades de estar víctimas de sobrevivientes de violencia sexual. Vamos a ver qué pasa ahora en la Asamblea Nacional. No tengo mucha esperanza o visión positiva en que hayan los 92 votos en la Asamblea, porque sabemos que esto es un debate difícil, sabemos que esto es una papa caliente, que ninguna entidad se quiere hacer cargo. Hay muchos sesgos religiosos, muchos sesgos conservadores en este debate que lastimosamente no se han tomado el tiempo de analizar cuáles son los pronunciamientos de los organismos internacionales. No se han analizado cuáles son las afectaciones reales en la vida de las sobrevivientes de violencia sexual y me parece que la Asamblea históricamente en este tema ha quedado debiendo. Vamos a ver si mañana sigue esa línea o hay un sorpresivo cambio en la postura de la institución. Esperemos. Muchísimas gracias, doctora Angus, por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha permitido realizar. La doctora Soledad Angus, abogada, feminista y magíster en Derecho Constitucional, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Soledad. Muy amable.